Hola, buenas tardes a toda la comunidad que nos escucha por el canal oficial de YouTube del Departamento de Microbiología y Parasitología. Les damos la bienvenida nuevamente al seminario de actualización disciplinar del mes de noviembre con el tema Infecciones virales emergentes. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Reyes Vanegas. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es médico especialista en medicina interna por la UNAM y es profesor titular de la asignatura de microbiología y parasitología aquí mismo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, doctor, muchas gracias por apoyarnos con esta presentación que es de completa utilidad. Y por favor, tiene usted la palabra. Gracias. Déjame comienzo a compartir. Mm, dame un momento, por favor. Claro, sin tema. Mm, Ya. ¿Se ve bien? Claro que sí, Doc. Ok. Bueno, vamos a empezar a hablar de las infecciones virales emergentes. Como ustedes bien sabrán, son algo que ha ido en boga en los últimos años, desde el ébola en el 2014 y posteriormente fue el boom con el COVID. Y es importante conocer algunos de estos componentes. En general, en la presentación vamos a estar hablando sobre qué es una infección emergente, para empezar, cuáles son los factores que predisponen a su desarrollo y una pequeña línea de tiempo para ver cuáles son las infecciones virales que han ido surgiendo o resurgiendo en las últimas décadas. Asimismo, las infecciones principalmente a tratar van a abarcar desde la fiebre de Oropouche, la fiebre de Lassa, Mpox, influenza aviar y sobre todo sarampión, que es uno de los problemas que más nos aquejan hoy en día. Un poco sobre la vigilancia epidemiológica y los equipos de contingencia. Empezaremos definiendo que nosotros llamamos infecciones emergentes a aquellas que aparecen por primera vez en humanos o que ya existían pero aumentan en incidencia, virulencia, resistencia o distribución geográfica. Es importante mencionar que pueden clasificarse como verdaderamente emergentes, como fue el VIH en los 80, reemergentes como aquellas infecciones que ya habían estado en circulación, sin embargo tienen una alza respecto a la temporalidad de años previos, o incluso puede haber algunas que sean intencionadamente emergentes, sobre todo tratando de algunas que tienen que ver con microorganismos que tienen un resguardo biológico nivel de bioseguridad 3 o 4 y aquellas que son accidentalmente emergentes por fallas en laboratorio o escape. Y la característica es clave para eh, saber que estas pueden ser impredecibles y con efectos globales para una rápida diseminación. Este es un mapa en el cual nosotros podemos ver no solamente aquellas infecciones virales, sino también alguna enfermedad emergente, como pueden ser aquellos brotes de criptosporidiasis, aquellos brotes que fue por E. coli O57H7. También tenemos algunos otros eventos de bioterrorismo por el bacilo de Anthrax y principalmente nos estaremos basando en las infecciones virales. Como podemos ver, la gran mayoría de ellos son infecciones de tipo tropical o algunas de fiebres hemorrágicas, como se trata la fiebre de Lassa, la fiebre de Marburg o la fiebre del ébola. Y no olvidar aquellas infecciones respiratorias como el SARS, COVID y la influenza H5N1 o la H1N1 desde el 2009. Este es un estudio en el cual Fauci y Morens van describiendo la historia de las enfermedades infecciosas en una lucha constante entre la capacidad de controlarlas y la extraordinaria habilidad que tienen de los microorganismos para poderse adaptar a lo largo del tiempo. Y esta dinámica nos explica el por qué, y a pesar de los enormes avances que tenemos, seguimos enfrentando epidemias y por qué la vigilancia y la preparación deben de ser permanentes. Vamos a ver que generalmente no es un único agente el que se encuentra luchando por poder sobresalir dentro de todos los demás, sino que generalmente van a ser diferentes cambios que pueden llegar a ser impredecibles. Muchos de ellos tienen que ver con los efectos globales. La situación del todo o nada, es decir, en el sentido de que nosotros estamos teniendo un cambio a lo largo del tiempo, el cual va a permitir este escape viral y que éstas puedan emerger, así que les va a favorecer una transmisibilidad entre animales y posteriormente hacia los humanos, o estos pequeños cambios
los cuales van a hacer la diferencia significativa para poder generar una mayor transmisibilidad. Suelen tener una aparición aguda para cuando nosotros nos damos cuenta y en algunos casos pueden ser prevenibles con cuestiones de control ecológico o diferentes formas de medicamentos. Asimismo, estas van a tener una evolución dinámica y tienen mucho que ver con el sistema inmunológico de las personas, el cual puede ir cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo con el uso de diferentes fármacos que pueden llegar a ser inmunosupresores. Y pues justamente esta lucha de ida y vuelta entre el ingenio humano y la adaptación microbiana va a reflejar este cambio perpetuo. Generalmente, nosotros podremos definir a una enfermedad establecida como aquella que mantiene su prevalencia y comportamiento predecible en un tiempo, como puede ser la influenza estacional, en contraste con las enfermedades emergentes que se conocen en los humanos por primera vez. Como ejemplos clásicos tenemos el VIH, la enfermedad por el virus de Nipah, y aquellas que son reemergentes como el sarampión, que son enfermedades que históricamente afectaban a los humanos, pero aparecen en nuevos lugares o en formas más resistentes o impulsadas por falla a la vacunación, movilidad global o una variabilidad del virus. Vamos a ver que los factores que pueden llegar a impulsar esta emergencia de los virus se van a dividir en tres grandes categorías. Principalmente vamos a tener a aquellos factores ambientales que van a incluir el clima, cambio del uso del suelo, la prevalencia de ciertos vectores y factores del huésped humano como pueden llegar a ser la inmunosupresión, comportamiento de riesgo en cuanto a densidad poblacional y algunos factores del microorganismo, como pueden ser mutaciones, plasticidad genética o la capacidad de evadir al sistema inmunológico. La interacción entre estos elementos va a generar las condiciones para que un virus mute y pueda saltar de especie a especie y cambie la transmisión o se establezcan nuevos nichos poblacionales. Tendremos también que dentro del origen y la prevención de las pandemias, es importante hablar de la interacción entre humanos y animales, que es uno de los motores más importantes para la emergencia. Actividades como la caza, el consumo de fauna silvestre, la crianza, mercados con el tráfico de animales exóticos van a aumentar la probabilidad de saltos entre estas especies, como bien se hizo notar con la enfermedad por COVID-19. Y además, cada epidemia previa nos va a dejar lecciones de cómo entender y cómo pudo ocurrir este spillover que nos va a ayudar para anticiparnos a la siguiente epidemia. En general, esta transmisión horizontal entre especies, vamos a poder ver que los virus pueden pasar de animales a humanos sin un intermediario o bien utilizando un hospedero puente, como pueden ser algunos vectores, llámese los mosquitos, pueden ser algunas moscas o diferentes artrópodos. Esto ocurre en diferentes etapas, desde patógenos que apenas infectaban a humanos hasta aquellos que logran una transmisión sostenida entre personas. Algunos ejemplos aquí incluyen al virus de Nipah, la rabia en etapas iniciales, el ébola, Marburgo, Mpox, con transmisión que puede llegar a ser limitada, y algunos virus como la influenza A o el dengue que ha alcanzado una transmisión humana eficiente. En este otro estudio podemos ver cómo la emergencia de enfermedades zoonóticas se resume en diferentes niveles. En el primer nivel, nosotros vamos a poder ver que están los virus que pueden infectar animales y que solo ocasionalmente pueden llegar a afectar humanos hacia el segundo nivel. Luego tendremos aquellos con una transmisión limitada y ya hacia el tercero es cuando podemos tener esta transmisión que va de humano a humano, entre los cuales encontramos al ébola, Mpox y Marburgo. Y después de esto tendremos aquellos que pueden alcanzar esta transmisión sostenida ya de humano a humano sin un intermediario, como pueden ser la influenza y el dengue, siendo que el dengue en general aquí está usando un vector y posteriormente estos pueden llegar a adaptarse al ser humano que ya solamente van a enfermar a estos seres, como pueden ser la viruela y el virus de inmunodeficiencia humana. Y este modelo nos permite entender en qué punto de su evolución se encuentra cada virus y por qué algunos presentan más riesgo más inmediato que otros. De la misma manera, pues nosotros podemos ver que hay diferentes factores
factores que favorecen la emergencia, como pueden ser la adaptabilidad, mutaciones del virus, variación o inclusive la presión selectiva en diferentes ambientes. Sobre todo podemos ver con la tolerancia a diferentes temperaturas o directamente la presión selectiva con el uso de algunos antivirales o diferentes fármacos que pueden llegar a afectar a las diferentes especies. La emergencia, junto con el desarrollo económico y el uso de tierra, va a favorecer el hecho de que diferentes vectores se muevan de sitios en los cuales estaban generalmente acostumbrados, por ejemplo, con la tala de árboles, y esto va a mover a los hospederos zoonóticos junto con los vectores que van a empezar a actuar de una manera más eficaz para encontrar diferentes maneras de nutrirse y entre ellos podremos estar nosotros los humanos. Vamos a ver cómo estos virus van a pasar de diferente intermediario, hasta poder llegar al ser humano para generar esta enfermedad. Y la emergencia pues va a tener mucho que ver con diferentes factores demográficos, cambios en la pirámide poblacional, viajes que se empiezan a realizar, sobre todo cuando tenemos grandes concentraciones de personas, como lo fue con el Zika, los Juegos Olímpicos y el Mundial, el cual fue en Brasil, y esto detonó que pudiera haber diferentes casos en varias partes del mundo al ser un sitio tan concurrido. Otros factores sociales como son la migración, la tecnología y la industria y el comercio van a ser factores que pueden llegar a generar cambios entre los cuales la tecnología y la industria o el comercio van a favorecer que ciertas poblaciones se establezcan en diferentes lugares y esto aumentar la densidad poblacional por sí sola para entonces tener diferentes fuentes de alimento alrededor, que esto favorecerá que diferentes infecciones, las cuales estaban en algunos otros sitios, puedan acceder de manera más fácil y adaptarse a lo largo del tiempo a los humanos. Dentro de estos factores como los cambios demográficos, pues nosotros vamos a entender que cuando hablamos de la emergencia de enfermedades, el factor humano pues va a ser central y el crecimiento de la población, su densidad y cómo nos distribuimos en el territorio va a facilitar la propagación de estos ambientes infecciosos. Otro componente que también es relevante mencionar es la inmunosupresión, ya sea por envejecimiento, medicamentos o enfermedades, va a permitir que microorganismos habitualmente no patógenos se vuelvan capaces de causar una infección. Además, nuestro comportamiento, particularmente actividad sexual, el uso de drogas, sigue siendo un impulsor durante muchas enfermedades transmisibles, como lo fue históricamente el aumento de la infección por virus de inmunodeficiencia humana en África. En ambientes urbanos, estos riesgos se pueden amplificar y el crecimiento acelerado de las ciudades suele ir acompañado de hacinamiento, mala higiene, saneamiento deficiente y escasez de agua limpia. La expansión urbana desordenada, con construcción continua y aparición de asentamientos irregulares, va a generar daños ecológicos que pueden favorecer la proliferación tanto de patógenos como de los vectores que los patogénesis. Vamos a encontrar algunos mecanismos de evasión, mecanismos fatales o inclusive vamos a tener algunos que nos pueden ayudar a la prevención y muchos de ellos están generados por las mutaciones, por ejemplo, en el virus de la influenza aviar, que se van a estar generando estos saltos de especie a especie o el reordenamiento, sobre todo cuando ya hablamos de la influenza porcina, por estos cambios de reservorio dependiendo del virus y este driving and shifting que se está generando en el virus de la influenza, pues va a permitir que estos virus se combinen para generar diferente escape y mutaciones dentro de la hemaglutina y la neuraminidasa. Por otro lado, vamos a encontrar que el SARS-CoV-1 ha tenido diferentes deleciones o recombinaciones, los cuales le pueden permitir el escape a diferentes especies o el estar mutando dentro de los mismos reservorios, como llegó a pasar cuando ya teníamos una nueva especie, que fue el SARS-CoV-2, con mutaciones y recombinaciones, los cuales fueron pasando desde pangolinos a murciélagos y posteriormente hubo una adaptación para la cual el humano se convirtió en un huésped susceptible. Algunos enterovirus que también pueden mutar de una manera muy fácil. Generalmente vamos a encontrar que los virus de RNA tienen esta alta tasa mutacional y por otro lado, como hemos mencionado, el hecho de que los vectores van a formar una
función primordial para que estos puedan extenderse a diferentes sitios, como pasa en las enfermedades transmitidas por artrópodos. Dentro de las enfermedades zoonóticas es donde más implicación va a tener la caza para el consumo de estos, y al tener contacto con los fluidos de los animales, pues entonces hay una mayor distribución de virus como pueden ser el ébola, Lassa y hantavirus. Dentro de la evasión del virus, sobre todo hablando de los de RNA, vamos a ver que estos tienen una alta tasa de mutación, la cual favorece la evasión inmune, y ocurren fenómenos como el driving o el shifting que hemos mencionado de la influenza, de combinaciones como el coronavirus o de lesiones en genomas virales. Además, el clima va a modular la transmisión, ya que una baja temperatura y humedad favorecen, por ejemplo, la preparación de influenza, como llega a pasar en las temporadas invernales, mientras que altas temperaturas y humedad favorecen la diseminación de otros patógenos como el enterovirus. El cambio climático permite que más infecciones transmitidas por vector se expandan a nuevas regiones por la tolerancia que estos pueden llegar a emerger a diferentes tanto temperaturas como altitud. Y de aquí destaca cómo el clima afecta directamente la transmisión. Por ejemplo, las temperaturas bajas que están favoreciendo la dispersión de aerosoles, mientras que las temperaturas altas van a favorecer la transmisión fecaloral como en los enterovirus. Además, el cambio climático va a ampliar esto con la adaptabilidad que se llegó a presentar en algún punto, por ejemplo, con Aedes, que fue lo que cambió recientemente el panorama de la enfermedad como dengue, chikungunya y Zika, y la globalización facilita que portadores de la enfermedad viajen a otro sitio donde hay un vector que es capaz de transmitir la enfermedad, formando nuevos focos de infección. Y es lo que nos hace aquí que surjan esas infecciones emergentes en sitios donde no lo eran antes. Por otro lado, la inmunopatogénesis de las infecciones virales emergentes, vamos a ver que estas pueden causar enfermedad grave por distintos mecanismos biológicos, como pueden ser alteraciones de la inmunidad con diseminación por viremia masiva, en el caso del ébola, y en algunos otros casos por un tropismo selectivo, como fue en el COVID-19, que nos va a llevar a una inflamación tardía y está mediada por el tropismo hacia el receptor de el SARS-CoV-2, el cual es el receptor de angiotensina, de enzima convertida en angiotensina 2, lo cual hay una mayor concentración en pulmón, y esto va a favorecer que el cuadro principal de una neumonía por COVID se presente de esta manera, sin dejar a un lado que también nos dará algunos datos de endotelitis, ¿vale? Activación inmunológica, como se puede llegar a presentar en el hantavirus, que tiene una inmunopatología un poco exagerada en cuanto a la potenciación de esta reacción inflamatoria. Y por otro lado, respuestas dependientes de anticuerpos, como es el dengue, en el cual en sitios de endemicidad, el hecho de que una persona tenga ya anticuerpos contra dengue, pues entonces se va a favorecer esta potenciación con anticuerpos para que el sistema retículo endotelial lo reconozca de una manera más fácil, y esto le ayuda al virus para que pueda tener una internalización mucho mayor y tener una diseminación con viremias mucho más aceleradas en comparación a una primoinfección. Como podemos ver, entonces los diferentes mecanismos de emergencia van a estar potenciados por la inmunidad, como en algunos casos defectos de células B, como el ébola, defectos de células T, como pueden ser en la enfermedad por Lassa o enterovirus, y generalmente estos cambios proinflamatorios con las enfermedades crónicas metabólicas van a favorecer, como pasó en el SARS-CoV-1 o en el SARS-CoV-2, el hecho de que las personas tengan una mayor susceptibilidad para generar hiperinflamación o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y en el caso que hemos mencionado del dengue, en esta respuesta que es dependiente de anticuerpos, va a favorecer un estado inflamatorio mucho mayor y un estado de fuga capilar que nos hace más susceptibles a las manifestaciones hemorrágicas en las reinfecciones por el mismo serotipo. Para la diseminación hematógena y las alteraciones en la inmunidad, pues nosotros vamos a ver que cada infección emergente individual tiene un patrón único
de infectividad que está relacionado con las interacciones de virus y huésped que subyacen en los diferentes ligandos eh, de patrones moleculares asociados a patógeno o PAMPs y a receptor de reconocimiento de patrones o RPR para la señalización de estas respuestas inmunológicas hacia una defensa o morbilidad adecuadas. Y en esta diapositiva pues se representan las infecciones en las que un deterioro claro de la inmunidad se asocia con la viremia, como puede ser el ébola con las alteraciones de inmunidad humoral, que se encuentra profundamente alterada, y en el caso de Lassa y virus de encefalitis del Nilo, pues vamos a mostrar esta disfunción importante de las células T y en el caso de enterovirus 71 se presentan fenómenos similares. La combinación de viremia y una alteración inmunológica permite indicar una enfermedad grave y la necesidad de una atención urgente para este tipo de pacientes. Por otro lado, en infecciones como el SARS-CoV-2 y la influenza, la viremia no es la principal determinante del curso clínico, sino, en cambio, el fenómeno principal es el tropismo respiratorio o más asociado a los receptores que le van a permitir a una célula susceptible el generar la infección. Y podemos ver, por ejemplo, la activación prolongada de linfocitos TCD8, lo cual va a producir en estos casos un aumento en la interleucina 2 y la viremia no es responsable del curso de la enfermedad, sino más bien el estado proinflamatorio que se va a estar generando y en el caso de estos tres virus, pues es lo que nos va a dar una exacerbación del patrón respiratorio. Por otro lado, algunos virus pueden producir una enfermedad grave debido a tormentas de citocinas, como es el caso de la influenza aviar H5N1, en el caso que induce una inflamación masiva, principalmente en el pulmón, los hantavirus que van a causar un daño vascular severo y con una viremia no tan alta, pero sí una disfunción endotelial que está mediada por integrinas y esta va a condicionar fuga capilar, como puede pasar también en el dengue, que está alterada la respuesta humoral, especialmente en infecciones secundarias, y que favorece esto las complicaciones hemorrágicas. En esta diapositiva vemos un esquema muy útil que nos resume dos enfoques complementarios para poder controlar una infección viral emergente, como puede ser el control de la infección y el control de la inmunidad. Vamos a ver que en la parte superior A se describen 5 pasos para poder intervenir directamente sobre el virus. Primero, la vigilancia de virus mutantes, vectores y zoonosis, lo cual es fundamental para detectar estos eventos tempranos de spillover. Y en segundo lugar, el desarrollo rápido de plataformas de vacunas que nos permite responder con más agilidad, como fue lo que pasó con el COVID-19. Y en tercer punto, la interrupción de la transmisión mediante medidas de salud pública, como es el aislamiento, el uso de barreras y el control vectorial. Y en cuarto lugar, podemos ver la inhibición de la replicación viral con antivirales dirigidos para el ciclo viral. Y en quinto lugar, la inhibición de la diseminación, lo cual va a reducir la infectividad del paciente hacia la comunidad. Dentro del pilar que sería el control de la inmunidad del huésped, el primer punto aquí es entender la susceptibilidad genética y el papel de la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño que se puede llegar a generar. En segundo lugar, tendremos el diagnóstico rápido, porque mientras más pronto confirmamos un caso, más temprano podemos interrumpir esta cadena de transmisión. Y el tercer paso sería modular una respuesta inflamatoria, especialmente en virus que pueden producir una tormenta de citocinas como la influenza, el COVID o hantavirus. Y el cuarto paso consiste en dirigir terapias hacia las vías de señalización intracelular afectadas principalmente por el virus, lo cual abre la puerta a, en algunos casos, tratamientos inmunomoduladores. Y finalmente, el quinto paso es mantener una homeostasis del huésped, es decir, evitar un desbalance inflamatorio y fisiológico, porque esto puede llegar a conducir a una infección grave. Generalmente vamos a tener estas líneas de tiempo en la cual pues nosotros podemos ver la aparición de diferentes virus, como fue desde 1955 la fiebre de Oropouche, en el 67 infección, los primeros casos ya reportados de emergencia de ébola en la República Democrática del Congo en Sudán,
En 1969, la fiebre de Lassa. En 1970, que se reportó por primera vez la transmisión hacia humanos de viruela símica por mpox. Y en 1981, la emergencia de enfermedades nuevas como el virus de inmunodeficiencia humana. En 1997, casos de influenza aviar H5N1 y en 1999 también infecciones por nipavirus. Después, en el 2002, hemos tenido un aumento ya más notable en cuanto a los casos registrados de infecciones virales emergentes, como fue el SARS en este año, y en el 2009, la pandemia que se llegó a presentar por influenza H1N1, el 2012 con otro coronavirus que era el MERS, y en el 2013 fue este rebrote de ébola en Sierra Leona con una mortalidad mucho más alta en comparación con la anterior. En el 2015 se presentó la, esta, este brote de Zika en Brasil con la diseminación a diferentes continentes como fue Europa, África y también Asia. Y en el 2019 fue que tuvimos la pandemia por SARS-CoV-2. Después, en el 2022, tuvimos este rebrote de mpox y en el 2023 la fiebre de Opuchi. Como podemos ver, esto es un cambio que es cíclico, asociado a diferentes patrones de infecciones, las cuales podían estar ya presentes, pero tenemos ciertos cambios que facilitan la diseminación y la reinfección en este tipo de virus. Después, en el 2023, tendremos estos casos de Marburgo en Guinea Ecuatorial y Tanzania. En 2024, estos nuevos casos de mpox por un clado diferente. Y en el 2024, alguna aparición de nuevos virus como Chandipura virus. En el 2024 tuvimos este brote de influenza H5N2 y a partir de este año tendremos cambios hacia sarampión y Lassa virus, ¿vale? Empezando a hablar de las infecciones virales, pues es importante mencionar que la fiebre de Lopuche está por un ortogonyavirus que es del serotipo, bueno, del serogrupo Simbu, y este se transmite principalmente por el vector Pulicoides parensis. Está descrita desde hace ya varios años, en 1955, por un granjero en Vega de Europoche en Trinidad, y este virus es un virus de RNA, ¿vale? Generalmente vamos a encontrar que este vector prefiere picar el interior durante el día y la noche, y con mayor frecuencia al final de la tarde, con una relación de interior-exterior reportada hacia un 29%. Generalmente el ambiente que prefiere son lugares con lluvias ligeras a torrenciales, y el reservorio de este virus son aves, mono tití de pincel negro y perezoso de tres dedos. Los humanos son probablemente el vínculo entre dos ciclos de transmisión distintos, como hemos podido ver entre la transmisión urbana y la transmisión selvática, que también se da a través de vectores que son un tanto diferentes. Ha habido más de 30 epidemias en Brasil, Perú, Panamá, Trinidad y Tobago a lo largo de los años, con una prevalencia mucho mayor en Brasil. Y en este caso vamos a ver que el segmento M del virus es lo que define la capacidad patogénica del virus, que puede tener rearreglos a lo largo del tiempo. El cuadro clínico es de una enfermedad febril aguda con una incubación que es variable de 3 a 8 días. Se presenta con rash o exantema. Las manifestaciones hemorrágicas pueden estar presentes y puede llegar a presentar cuadros de afección en el sistema nervioso central. La fiebre generalmente está presente en el 100% de los casos y la cefalea hasta en un 79%, acompañado de artralgias y mialgias con una prevalencia variable. El diagnóstico se puede hacer con serología a partir del quinto día, con la neutralización por reducción de placas o PRNT y fijación de complemento, así como inmunofluorescencia. Podemos tener algunos otros métodos como la inhibición de la hemaglutinación o ELISAs IgM y IgG si se tienen disponibles, así como las pruebas moleculares, las cuales se pueden hacer de manera temprana desde el segundo día hasta el 7 días, hasta el día 7, cuando es la mayor replicación del virus en el cuerpo.
Actualmente no hay tratamiento viral específico y generalmente vamos a ver que dentro del estado actual de vigilancia epidemiológica, pues ha habido diferentes brotes ya desde el año pasado, algunos migrando también hacia España, Cuba y pues se muestra que la situación epidemiológica más reciente, el virus va a continuar expandiéndose desde Sudamérica hacia el norte, a lugares donde va a encontrar el clima favorable y sobre todo un vector que le va a favorecer la diseminación en zonas urbanas densamente pobladas. Es por eso que la vigilancia entomológica y genómica es clave para anticipar estos cambios en cuanto a la virulencia y la transmisibilidad. Eh, Hablando de otra infección viral emergente, la fiebre de Lassa es un arenavirus descrito en 1969 en Nigeria tras la infección de una enfermera y su reservorio es la rata Mastomys natalensis, que es endémico en Nigeria, Sierra Leona, Guinea y Liberia. El virus se transmite por contacto con a las excretas de roedores o de persona a persona, especialmente en entornos de salud y principalmente nosotros vamos a ver que la incubación puede tardar de 1 a 3 semanas y hasta un 40% de los pacientes pueden llegar a presentar manifestaciones hemorrágicas y su letalidad alcanza hasta el 69% en los casos graves. El diagnóstico en estos casos de la infección por eh, este virus se realiza por PCR y ELISA y aquí sí tenemos un tratamiento disponible, el cual es la ribavirina, pero la efectividad depende mucho del tiempo en el cual se administra. Entre más temprano puede llegar a tener una mayor eficacia. Y dentro del estado actual y vigilancia epidemiológica, pues vamos a ver que generalmente esta infección está ubicada a zonas de Nigeria, que es en donde más brotes se han reportado, pero hay algunos otros reportes locales hacia algunos otros sitios, como pueden ser Ghana y algunas otras zonas hacia Camerún. Importante mencionar que estos brotes son del año pasado y este año tenemos este caso recién reportado de un hombre de 37 años que tras 3 meses en Chad desarrolló cefalea occipital, vómitos, fotofobia y progresión a confusión y convulsiones, precisando una estancia en unidad de cuidados intensivos. El cuadro evolucionó a una meningoencefalitis grave con hidrocefalia que requirió una derivación ventriculoperitoneal y esto es relevante porque dentro de los análisis iniciales fueron negativos, pero el metatranscriptoma en líquido cerebroespinal detectó secuencias relacionadas con virus de Lassa con una eh, cobertura de 100% para el segmento S y un 98% para el segmento L del virus. La prueba de reacción en cadena de la polimerasa fue positiva para un mamarenavirus del viejo mundo, es decir, un arenavirus de mamíferos antiguo, el cual pues fue positivo en líquido cerebroespinal el día 6 y el día 8 y importante que no se detectó este virus en orina. Es un virus que está relacionado filogenéticamente con los arenavirus y con el virus de Lassa, pero estos han ido mutando y pueden llegar a generar estos casos. Se detectaron importantemente IgM e IgG específicas para las virus, pero puede haber es- esta reactividad cruzada entre serologías, sobre todo cuando están estrechamente relacionados, como pasa con el dengue y la fiebre amarilla y muy importante que se logró aislar el virus en un cultivo celular de células Vero y se observó la morfología típica de este mamarenavirus en microscopía electrónica. Aquí, importante discriminar, ¿es un Lassa virus? No. Los análisis filogenéticos sí demostraron una homología del 74-75% del segmento S y 66% del segmento L con Lassa virus y estos valores son insuficientes para clasificarlo dentro del virus de Lassa, pero próximo a algunos linajes. Y en este caso, cumple criterios para una propuesta nueva especie con una identidad nucleotídica menor al 70% dentro de estos componentes proteicos y vamos a ver que está asociado a enfermedades en el humano que no estaban descritas previamente en una zona geográfica distinta a las ya previamente mencionadas
Y esto tiene relevancia epidemiológica justamente porque no se había detectado anteriormente Lassa virus en Chad y esta zona está pues sí próxima a Nigeria, pero no estaba reportado por este tipo de virus. Se han descrito otras formas de lasacontropismo predominante en el sistema nervioso central o detección exclusiva en el líquido cerebroespinal, pero encaja con estas mutaciones que se pueden llegar a adquirir en estos virus a lo largo del tiempo para generar diferentes manifestaciones. Hablando entonces de otro virus como es el virus de viruela símica, pues podemos saber que el mpox es un ortopoxvirus de DNA reportado por primera vez en los 70s. Y existen dos clados principales. El clado uno es más virulento, con una mortalidad que llegó a presentarse hasta el 10%, y el clado 2 con una mortalidad cercana del 3%. El virus puede llegar a causar lesiones cutáneas en distintos estadios, fiebre y linfadenopatía. Tras el caso índice en los 70, el mpox se mantuvo limitado a África hasta el 2003, cuando se produjo un brote en Texas por la importación de roedores desde Ghana, y en el 2018 se documentaron casos importados en Reino Unido, incluyendo transmisión a personal de la salud, y esto anticipó lo que veríamos más tarde como brotes globales en el 2022. Vamos a ver que el periodo de incubación es generalmente de 5 a 21 días y los síntomas pueden llegar a durar entre 2 y 5 semanas. Generalmente van a estar estas lesiones que están en diferentes estadios, el exantema de aparición descendente y la mortalidad variable entre el 1 y el 10%. El diagnóstico se realiza con PCR a partir del hisopado de las lesiones, y la serología puede ser útil, pero debe interpretarse según el día de la enfermedad. La prevención depende mucho de la vacunación, ya que pues, a partir de hace unos años ya tenemos una vacuna efectiva para la prevención de este virus. Y es importante mencionar que en el 2022 se identificó el clado 2B, el cual estaba asociado a transmisión sexual sostenida, y en el 2024 emergió el clado 1B en República Democrática del Congo con cientos de casos, predominando en mujeres y menores de 15 años. Este virus presenta mutaciones mediadas por ApoB3 y que favorecen la adaptación de transmisión de humano a humano, que son estas que se van adquiriendo a lo largo del tiempo. En el estado actual y vigilancia epidemiológica, pues vamos a ver que la distribución de los casos confirmados, pues los brotes más recientes han afectado principalmente a África Central y Occidental, con exportación ocasional a otros continentes. Y la vigilancia genómica es esencial para poder identificar estos cambios en cuanto a la virulencia. Luego, pues podremos ver que las tendencias de transmisión en grupos vulnerables, pues incluyendo trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH, va a subrayar la importancia de intervenciones focalizadas en la salud pública, tanto la información como el hecho de el mantener atentos para la prevención de esto, y incluyendo las vacunas. El hecho de estas medidas en salud pública, de poder conseguir una oferta vacunal eficaz, es lo que va a ayudar a que se pueda reducir la carga de transmisión endógena dentro de los sitios donde ya se ha establecido. Y las tasas de mortalidad, pues como podemos ver, van a variar dependiendo del clado por estas mutaciones que se pueden llegar a generar. Y en áreas rurales y sin antivirales disponibles, pues esta mortalidad es mucho mayor que la considerada en zonas urbanas. Hablando de la influenza aviar, este pertenece a la familia de los ortomyxovirus y contiene combinaciones de hemaglutinina y neuraminidasa, las cuales circulan principalmente en aves acuáticas, pero también pueden llegar a afectar a algunos mamíferos, como pueden ser cerdos, ballenas y sobre todo humanos. Estos cambios antigénicos son los que han permitido los saltos de especie a especie, y estos mecanismos de evolución, como son la deriva antigénica, que va a resultar de la acumulación de mutaciones que conducen a cambios en la antigenicidad viral, especialmente de las proteínas de superficie, o el cambio antigénico, que el cual se produce mediante la recombinación que puede generar virus de progenie con antigenicidad distinta en comparación con cepas
parentales. Y esto nos va a lograr estos cambios que pueden ser de especie a especie y año con año con estos cambios antigénicos van a favorecer el hecho de que las personas puedan tener un ciclo de reinfección. Y por eso la vacunación es muy relevante en cuanto a la influenza. La primera vez que se definió la influenza humana H5N1 pues, fue en Hong Kong en 1997 y el principal factor de riesgo en ese entonces fue la exposición a aves de corral en granjas o mercados de aves vivas. Existen vacunas para la influenza H5, H7 y H9 destinadas mayormente al uso de animales y la vigilancia aviar es clave para mantener el potencial de pandemia. Como podemos ver, generalmente cuando va a haber un brote de influenza, vamos a tener una afección principalmente veterinaria, entre los cuales es relevante tener estos avisos epidemiológicos que se van a estar generando en las distintas granjas de algunos lugares, porque de ahí va a pasar a los humanos con este driving y esto generará el potencial para que pueda haber un nuevo ciclo de distribución viral de esta progenie entre los humanos. Y bueno, en los últimos años hemos detectado casos esporádicos y algunos graves, especialmente en Asia. Las mutaciones que facilitan la unión a los receptores humanos son las que más preocupan y la recombinación con virus estacionales podría favorecer la aparición de alguna pandemia. Dentro de estas, pues tenemos aquellas que se presentaban en Vietnam de H1N1, influenza aviar H5N1 en Camboya o el H5N2 en México, que se llegó a presentar en mayo del 2024. Y estos casos, sobre todo cuando salen de una temporalidad habitual, como podemos ver que generalmente es en temporalidad invernal, a diferencia eh, de otros virus. Y dentro de esto es relevante mencionar que la temporalidad va a variar entre los meses dependiendo de la latitud en la cual nos vamos a encontrar. Hablando de sarampión, pues nosotros podremos ver que es un morbillivirus de RNA, dentro del cual la proteína H se une a receptores celulares y la proteína F facilita la fusión de membranas. Dentro de esto va a favorecer que actúe suprimiendo al sistema inmune mediante las proteínas V y C. Y el virus tiene un tropismo inicial por células dendríticas, macrófagos alveolares, donde se disemina hacia los linfocitos T generando viremia. El virus pues se replica en los linfocitos, va a viajar a órganos altos en tejido linfoide y posteriormente va a infectar el epitelio respiratorio, lo cual explica su alta transmisibilidad. Dentro de esto, pues vamos a ver que la diseminación hacia los linfocitos puede favorecer esta viremia y esto hace que el virus llegue a otros órganos con el tejido linfático, lo cual puede llegar a explicarnos también un poco las complicaciones que se llegan a generar. La incubación es de 10 a 14 días y la transmisión está dada por gotas respiratorias o microaerosoles 4 días previos a la aparición del exantema y 4 días posteriores a la aparición de esto. La estacionalidad estaba mucho más descrita en invierno, pero hoy en día vemos que ha cambiado dependiendo de la cobertura vacunada en la cual nos encontramos. Y el cuadro clínico está caracterizado por el prodromo de coriza, manchas de Koplik, tos y conjuntivitis. Y posteriormente vamos a generar este exantema maculopapular cefalocaudal descamativo que no desaparece a la diastopia y es muy característico generalmente en niños. Tendremos este mapa de casos a lo largo del tiempo, sobre todo con aquellos brotes que hubo en Nigeria, Filipinas, China, Vietnam, Mongolia y posteriormente vemos en la década pasada. Hoy, nosotros sabemos que desde el 2016 la OMS declaró a la región de las Américas libre de sarampión, es decir, sin una transmisión endémica durante al menos 12 meses. Y durante enero-octubre se había mantenido esta denominación, ya que los brotes reportados habían estado relacionados con casos importados. Sin embargo, el 10 de noviembre de este año se retiró esta denominación, ya teniendo casos endémicos, principalmente asociados a brotes en el sur de Estados Unidos, pero pues nosotros podemos ver que generalmente se quedaron
ya confirmados con laboratorio en Estados Unidos, 1.750, a diferencia de México, en el cual el brote ha aumentado hasta la semana actual del reporte epidemiológico. Y como podemos ver, la gran mayoría de estos casos se concentró inicialmente en la frontera norte de México, sobre todo en las comunidades menonitas en Chihuahua, los cuales estaban asociados a casos de una baja tasa de vacunación dentro de esta población y se diseminó posteriormente a algunos otros sitios. Dentro de esto vamos a ver que los principales afectados son niños de 0 a 4 años y posteriormente el siguiente pico se presenta en personas de los 25 a 29 años, teniendo una mayor afección hacia los hombres con un 51%. Este es el mapa hasta la semana actual, en el cual pues nosotros podremos ver que los focos rojos se encuentran sobre todo en el estado de Chihuahua, pero hubo algunos otros casos reportados de infecciones por sarampión asociados genotípicamente a virus que están determinados en Canadá, y estos están dados por importación después que hubo brotes locales. Generalmente hubo un mayor pico de diagnóstico, tanto probable como confirmado, hacia julio-agosto de este año, y conforme ha pasado el tiempo hemos tenido un descenso paulatino, ¿vale? En este mapa vemos los casos documentados dentro de México, y el incremento pues nos está reflejando fallas en la cobertura vacunal y en cuanto a la importación de casos en la región de las Américas. Por otra parte, pues nosotros vamos a ver que hasta un 30% puede llegar a generar complicaciones desde diarrea, desnutrición, queratitis y, lo más importante o las complicaciones más graves, el sistema nervioso central, encefalitis aguda por cuerpos de intuición o una panencefalitis esclerosante subaguda, entre los cuales pues ya no se encuentra activo el virus, sino que es una complicación inmunomediada de manera tardía. El sarampión, pues el diagnóstico se puede hacer clínico, y importante hoy en día para el reporte epidemiológico se debería de confirmar con muestras ya sea en suero o hisopado faríngeo. Para un hisopado faríngeo, esta gráfica nos muestra la temporalidad que generalmente en los reportes epidemiológicos nos dicen que se puede hacer entre el día 0 al día 5 en hisopado faríngeo, y ya se incluye hasta el día 7 en la nueva actualización, y en suero nos dice que se puede realizar desde el día 0 a 35 días, idealmente a partir de el día 5, que podemos ya tener una alza en la IgM para poder detectar este tipo de infecciones. Muy relevante tener un control de casos para hacer un aislamiento a contactos, vacunar al caso índice y a los contactos, y dentro del tratamiento pues tenemos opciones de tratamiento sintomático antipirético y el uso de vitamina A. Las vacunas son un método importante para evitar esta reemergencia viral. Tenemos disponibles la triple viral, doble viral y la tetraviral, que está disponible por el medio privado. En contextos de brote se utiliza la doble viral, y es lo que podemos llegar a utilizar hoy en día en la población menor de 60 años. La cobertura vacunal, como podremos ver, la que está reportada desde el 2003 al 2023, al menos para México, tenemos una cobertura algo baja, en el cual, pues, en los últimos años se esperaba que fuera para una primera dosis de un 76%, y esta baja a lo largo del tiempo en la cobertura vacunal es lo que ha permitido el hecho de que puede haber una transmisión endémica, debido a que se requieren coberturas superiores a 95% para poder disminuir esta transmisión dentro de un lugar. Y pues la cobertura para la segunda dosis es aún mucho más baja, con una cobertura hacia el año 2023 de un 74%, pero como podemos ver, esto ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, con este siendo uno de los picos más bajos. La segunda dosis es esencial para garantizar la inmunidad duradera y las coberturas vacunales que están debajo del umbral necesario reportado por la OMS debido al R0 de este virus, y existe un riesgo continuo para que se sigan produciendo estos brotes. La OMS en el 2019 generó esta lista de patógenos virales, entre los cuales pueden causar diferentes brotes epidémicos o pandémicos, y dentro de ellos ha hablado sobre todo de coronavirus ya desde el 2019, infecciones por virus como Zika, aquellos como MERS, Nipah virus,
fiebre del Valle de Rift, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, fiebre de Lassa y enfermedad por el virus del ébola, que son los principales que están dados. También se denomina como enfermedad X a aquellas otras que pueden llegar a causar una infección de este caso. En Esto es importante mencionar los equipos de respuesta que se deben de generar para una identificación temprana, la vigilancia epidemiológica constante y la verificación de la alerta, así como la evaluación del riesgo, activación de la alerta y una respuesta adecuada. Entre más rápido sean estas implicaciones, es mucho menor el riesgo de diseminación de una infección emergente. Y para cerrar, las infecciones emergentes son un fenómeno dinámico que va a reflejar la interacción continua entre humanos y animales, y el reto principal es aplicar el conocimiento adquirido de brotes anteriores para poder anticipar amenazas futuras y fortalecer la vigilancia para mejorar esta respuesta y mantener los sistemas de salud resilientes. Eh, es muy importante aprender de nuestros errores o aprender de las pandemias pasadas para poder identificar esto y aplicarlo hacia el futuro. Eh, pues es todo, Arturo. No sé si hay algún comentario. Claro, Doc. No, de hecho, bueno, para empezar quiero felicitarlo por la exposición tan completa. Creo que es un tema de actual relevancia, justamente como usted lo dice, para proyecciones en futuro y ver en retrospectiva cómo ha sido la historia en términos de estas enfermedades infecciosas para poder aprender de ellas. Entonces, le damos las gracias, doctor, y pues bueno, solamente igual a nombre del Departamento de Microbiología y Parasitología, agradecer y felicitar su exposición. Muchas gracias.